Panelistas de hoy son Joana Ábrego, abogada del grupo de CIAN, que es parte de Panamá Vale Más y Minería, el abogado Harley Mitchell, abogado ambientalista, ya conocido por muchos de nosotros por su postura en protección del medio ambiente, la luchadora social y ambientalista chiricana Damari Sánchez, que han estado al pie de cañón en contra de la minería en este país y evidentemente en contra de ese nefasto contrato. Así que los temas hoy son el problema del desacato del fallo de la Corte, tanto por la minera Panamá como por el gobierno, como la Cámara, con la Comisión de Comercio, que a pesar de todo eso persisten en hacer unos cambios cosméticos en ese contrato para meterlo e imponerlo cuando sigue siendo anticonstitucional. Entonces, procedería a darle la palabra, no sé, a Joana, después Harley y después Damari. Muchísimas gracias. Pues algunas reflexiones iniciales para arrancar esta conversación de la noche de hoy en torno al desacato y la moratoria. Pues como lo has dicho, Bernardo, ciertamente es asombroso el tamaño, el alcance del desacato que las diferentes entidades de gobierno involucradas en la aprobación de este contrato continúan ampliando. Eh, Hemos visto una serie de acciones eh, que ya rayan en crear espejismos para el espectador, espejismos para el público. Hace las veces de que se está haciendo algo correctamente y no es el caso. Esta historia comenzó hace varios años ya, 2021, cuando se nombra la comisión de notables que iba a ser encargada de la negociación del contrato, que digo, es un espejismo porque es un ente que nunca fue autorizado a través de ningún instrumento normativo, no hubo una resolución, un decreto, nada que nombrara esta comisión, simplemente fue un anuncio público para ganar legitimidad y credibilidad de cara al proceso. Luego, bueno, cuando se cuestiona esto, se dice que no, bueno, es que realmente la competencia es del Ministro de Comercio e Industrias y ellos van a asesorar, sí, sí, no. Sale la denuncia del licenciado Salamín que demuestra que, en efecto, los notables eran figuras que venían a aportar solo de papel credibilidad, pero no venían a tener ningún impacto en el proceso. Pasa por el acontecimiento de la consulta pública del contrato, que deja, que quiere demostrar que hay un interés de cumplir con la normativa, de hacer una consulta conforme a lo establece el acuerdo de Escazú, el acuerdo de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia para América Latina y el Caribe en asuntos ambientales. Pero luego vemos las falencias de ese proceso de consulta en la forma de que, por ejemplo, el documento no es fácilmente accesible, ni siquiera se puede imprimir, está en un PDF, no es difundido por medios que son accesibles a la mayoría de la población. Se desarrollan una serie de consultas en sitio, 3 talleres, en donde no se le da información certera a la comunidad, porque, por ejemplo, la comunidad preguntaba por el tema de la expropiación y se le decía que no, que bajo ninguna circunstancia se iban a expropiar las tierras, que el Ministerio de Comercio e Industria no tenía competencias para ello, ahí viciando pues esa consulta. Y por último, la mayor deficiencia de ese proceso de consulta, eh, que contrario directamente a lo establecido por el Acuerdo de Escazú, que dispone que el resultado de la consulta debe ser tomado en cuenta dentro del proceso de toma de decisión, eh, simplemente amanecemos un día y se dice, se van a hacer estos 3 cambios, y esos son los cambios, no se explica por qué esos 3 cambios, no se explica ni siquiera cuáles fueron todos los comentarios que se recibieron de parte del público a través de la plataforma Ágora, y por qué todos esos otros comentarios que se dijo en algún momento que incluso llegaban hasta 2000 fueron desestimados por la autoridad. Y nuevamente en la Asamblea Nacional vemos nuevamente el mismo ejercicio de aparentar que hay un proceso de consulta, aparentar que estamos escuchando a todos los sectores, y hay una burla a todos estos actores, a todos estos ciudadanos y ciudadanas panameñas que tomaron de su tiempo y fueron a dar su criterio, muchos de ellos muy críticos, que aportaron diferentes aspectos de cómo este contrato era violatorio de la Constitución, de la ley, cómo no protegía realmente los intereses del Estado panameño.
se hace ese espectáculo de consulta y nuevamente no hay una rendición de cuentas de por qué algunos comentarios sí, otros no. Como decías, Bernardo, cuatro aspectos escogidos así, pareciera que al azar, de fácil arreglo, enmiendo, como si esto fuera lo que fuera a subsanar todo el proceso. A pesar de que, como decías, existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2017 que está claramente siendo violado, un fallo en donde la Corte habló alto y claro de las deficiencias de la Asamblea Legislativa en el momento de aprobar el contrato de 1997, dándole la ruta a seguir a la Asamblea actual, estableciendo que, conforme a la Constitución, el contrato de concesión minera debía ajustarse a la legislación vigente y por tanto que la Asamblea debía hacer el examen de si el contrato estaba ajustado a la legislación vigente. En este momento ni siquiera se reconoce que este contrato debió darse conforme al Código de Recursos Minerales, que debió darse conforme al decreto de gabinete 267 de 1969 que establecía el procedimiento para dar esta concesión en términos de una licitación internacional, una concurrencia de actores para garantizar los mejores beneficios para el Estado en esta concesión. Todo eso ha sido ignorado, ignorado también la alerta de la Corte en el fallo del 2017 que decía estamos en presencia de una materia eh, sensible con potencial impacto en derechos humanos, garantías fundamentales de panameños, panameñas, y ni siquiera esas advertencias han servido. El proceso continúa, simplemente como decía, se escogen estos cuatro aspectos: soberanía, beneficiarios finales, expropiación, y que esto no sea el marco de referencia. Y ahora el Consejo de Gabinete, corrigiendo esos y un par de aspectos adicionales que han sido anunciados el día de hoy, pretende venderle otro espejismo a la ciudadanía, diciéndole que ya todo está arreglado. Todo eso, esa crítica que vimos, esa masa que acudió a la asamblea, todo eso está resuelto, ya lo hemos arreglado. Y lo cierto es que no es así. Eh, por, por nombrar algunas cosas, comenzando con el tema de soberanía, una simple afirmación. No hemos visto obviamente el texto, solo tenemos el conocimiento de lo que dice el comunicado de prensa, pero de lo que dice el comunicado de prensa, una simple mención de que el Estado mantiene su soberanía sobre el territorio, no garantiza la soberanía sobre el territorio, garantiza la soberanía que las entidades públicas mantengan sus competencias sin alteración, sin obstáculos, lo que consideramos no va a ser el caso para el nuevo contrato. Cosas como que se elimina la expropiación, simplemente lo eliminaron del contrato, ya todo está subsanado, cuando tantas veces dentro del debate también se utilizaba la defensa de que todas estas normas de expropiación están en el Código de Recursos Minerales, así que aunque no se pongan en el contrato, allí estarán. Y bueno, simplemente la solución ahora es eliminarlo del contrato y la pregunta es qué va a pasar, entonces no va a haber posibilidad de expropiación. Entonces, ciertamente nos encontramos ante un nuevo intento por parte del Ejecutivo de hacer una apariencia de que se está cumpliendo la norma. Y de hecho, me salté una muy curiosa, que es que en el debate, cuando iba a arrancar el debate, el ministro de Comercio e Industrias hacía un recuento, una cronología de todo lo que había sucedido en torno al contrato y hacía ver como que el gobierno nacional, muy diligentemente, atendiendo y acatando el fallo de la Corte Suprema de Justicia, inició un proceso de negociación con la empresa para dar cumplimiento y generar un nuevo contrato que protegiera los trabajos. Sin embargo, esa no es la historia real. La historia real es que pasó un año después de la publicación del fallo en la Corte Suprema, de la Corte Suprema de Justicia, que ponía fin a una discusión jurídica sobre si el fallo tenía efectos o no tenía efectos, pero pasó un año hasta que emitiera el Consejo de Gabinete una resolución en donde finalmente reconocía que ese fallo en efecto dejó anulado completamente el contrato de concesión. Y desde ese momento sabemos que la mina opera sin un contrato de concesión. De hecho, todavía hoy, porque recordemos que esa resolución inició un proceso para poner a la mina en cuidado y mantenimiento, pero ese proceso no ha culminado. Nunca tuvo un efecto real. La única razón por la cual la mina no operó unos cuantos días fue por una orden de la autoridad marítima. No tenía nada que ver con el proceso del MISI, que todavía está ahí dormido, y la mina continúa, como digo, operando sin un contrato de concesión. Entonces vemos espejismos y espejismos, y este es un nuevo intento de hacerle creer a la ciudadanía, esa ciudadanía que ha estado en la calle, que mientras algunos estábamos en la Asamblea Nacional, sacrificaron su integridad física para decirle al gobierno nacional que la constitución de este país importa,
para decirle a esas personas que ya no hay ningún problema, que ya no tienen que ir a la calle porque todo ha sido arreglado y el contrato ahora sí está bien, lo cual es totalmente falso. Ante esto, para no alargarme, la reacción consideramos debe ser una exigencia aún más vehemente de parte de la ciudadanía por una moratoria indefinida en todo el territorio nacional para que no exista minería metálica en nuestro hermoso país. Hemos visto ya que la amenaza no es solo el contrato de Minera Panamá, esto no es solo Donoso Colón o Martorrijos Colón, no señores. La minería metálica quiere expandirse a lo largo y ancho de nuestro territorio. Existen 15 contratos de concesión ya otorgados, 104 solicitudes esperando su trámite. Concesiones que, contrario a lo que establece la resolución, no revierten al Estado panameño al no ser explotadas, simplemente se dejan allí como caldo de cultivo para especulación por parte de algunos actores y que amenazan todas las provincias y regiones de nuestro país. Hicimos un estudio haciendo el análisis y desgranándolo para publicarlo por diferentes redes, para que la ciudadanía entienda la envergadura de esta amenaza. Y vimos que en efecto hay hasta la región que menos solicitudes tiene al menos una solicitud de concesión minera. Pero existen, sin embargo, algunas como Veraguas, en donde hay 6 contratos de concesión, 36 solicitudes de concesión. O sea, la minería metálica es una amenaza real para nuestro territorio, aún más en el escenario de la aprobación del contrato de Minera Panamá, que viene a querer, con mayor razón y con mayores argumentos, venderle espejitos a nuestras comunidades para venderle una prosperidad que no va a llegar, una prosperidad que no es sostenible, porque no han sido capaces tampoco durante el debate de responder la pregunta de qué pasa el día después de que se acaba el yacimiento, qué pasa el día después de que se quiebra esta empresa por malos manejos administrativos, como ha pasado con muchos proyectos mineros en este país y en muchos otros. Entonces, la exigencia de nuestra parte nos parece de la ciudadanía de ser contundente hacia una moratoria indefinida. El proyecto de ley ya está en la Asamblea, los diputados no tienen que pensar el proyecto de ley, ahí está la base para la discusión y esa es la discusión que se debe abrir a nivel nacional. Muchas gracias. Arley, Muchísimas gracias, gracias. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Realmente es una situación difícil de exponer, no tanto por lo mucho que lo hemos hecho, sino porque siento realmente de que estamos en un punto de inflexión, no solamente sobre cómo se manejan los recursos naturales del país, sino también cómo se maneja la administración pública. Y yo creo que nuestro moderador fue muy acertado al escoger a Joana para ir de primero porque su recuento es impecable, actualizado y muy preciso en cuanto a los pasos que nos han llevado a este momento. Mi punto para colaborar con la discusión sería tal vez una reflexión doble de que lo que estamos viviendo es un total desparpajo por lo que es la ciencia y la técnica en cuanto al manejo de los recursos naturales. Esto no es un tema de recursos naturales. Quiero ser muy enfático, muy serio en esto. El debate sobre la contaminación que ha provocado esta empresa, su incumplimiento continuo de normativa ambiental, sanitaria y laboral, el mimo del Estado, la tolerancia que ha existido por parte de los gobiernos que han lidiado con esta contratación, y no solamente de la que ha sido parte Minera Panamá, sino también de la que ha sido parte todas sus antecesoras con esta concesión, que todas vienen del mismo contrato de 1997, entre ellas Petaquilla S.A. y Petaquilla Gold. Los gobiernos siempre han sido tolerantes en distintos grados, pero la tolerancia ha sido evidente en cuanto a sus actos de contaminación y este gobierno quizás lo ha tratado de una peor manera porque procesos que según el ministro actual fueron escondidos por parte de la administración anterior, algunos de estos, bueno, algunos no, una cantidad, una decena de ellos han sido cerrados en el espacio de un mes, con multas irrisorias, con multas que son una burla a la valentía de los servidores públicos adscritos al Ministerio de Ambiente, que como pudieron
atestiguaron los impactos ambientales ilícitos que estaba llevando a cabo la minera desde prácticamente su inicio de tareas. Esto no ha sido una discusión técnica. El contrato tiene dos maneras de defenderse con alguna eficacia. Para tú defender el contrato minero tienes que hacer estas dos cosas. Primero, olvidarte de que la razón de ser de un contrato minero se supone que es la extracción de un recurso natural. Si te olvidas de eso, estás bien. Fuera de eso es un tema laboral, es un tema de enemigos políticos, es un tema de la izquierda, es un tema de cualquier epíteto que tú quieras decir. Si te olvidas de que es la extracción de un recurso natural, está súper bien. Quizá pueda añadir un segundo, un uno y medio que es niégalo todo. Niega que hay contaminación, niega lo que dice el contrato, niega la historia del contrato, niega lo que decía el contrato anterior, niégalo todo, niega las multas, niégalo todo porque no lo sabes, no sabes nada. Y lo último, la mejor manera de defender el contrato es evitar que la otra persona lo lea. Si el público al que tú te diriges no ha leído el contrato, no lo quiere leer o no lo puede leer o no ha tenido la oportunidad de leerlo en los tiempos que estamos viviendo, entonces el interlocutor ahí ha ganado, porque todo el debate se centra en 4 o 5 puntos que se han llevado a la opinión pública de manera casi estalinista, propio de la Alemania nazi, donde algunos mensajes calan en la mente de la gente. Las personas, aunque sean informadas, piensan en su mayoría que este es un contrato de concesión de cobre y no un contrato que empiece siendo como si fuera de concesión de cobre, termina siendo 4 concesiones en una, quizás más, de manera ridícula, por lo menos en el comunicado, que no sé si es un anzuelo para hacernos hablar, a ver qué más maquilla. En el comunicado dicen, bueno, no, pues en cuanto al oro, la plata, el molibdeno, vamos a prohibir la exploración, pero no hablan de la explotación. Y a decir verdad, esta zona se está explorando desde los 60. Ya saben exactamente qué es lo que se encuentra en cantidades comerciales en cada palmo de la concesión. Así que el hecho de que traten de engañar a la gente de la manera más vulgar y descarada para decir de que no, mira que ya no hay exploración de oro y plata y molibdeno, a mí qué me importa si ya han existido explotaciones de oro en el área como Petaquilla, Gol. El tema, estos temas, entonces, bueno, yo no lo dijo ya muy bien, de que el tema, todo lo que tiene que ver con estas exploraciones, todo lo que tiene que ver con las expropiaciones, eso está en el Código de Recursos Minerales, que sigue siendo la norma supletoria del contrato. Y más todavía, el tema de la expropiación es solamente uno de los grandes poderes que tendría esta empresa sobre las propiedades de la población, conculcando así el artículo 48 de la Carta Magna, porque estas expropiaciones no tienen una verdadera razón de ser de derecho público. Eh, la empresa tiene otras facultades, como por ejemplo cuestionar los títulos de propiedad existentes. Todos esos títulos de propiedad que se montan en escena en las distintas áreas de Colón, con pompa y circunstancia, son sitios que para bueno, yo creo que ya la mayoría lo sabe, que el decreto ejecutivo 228 de 2006, que realiza los procesos, el procedimiento de titulación masiva, parcela áreas o ayuda a parcelar áreas que no eran una propiedad de puro derecho. Podían ser tierras baldías, no estaban delimitadas, no estaban procesadas. Aquí la ANATI, con todas estas personas que para mí se vuelven potenciales víctimas de la codicia de esta empresa, se les ha hecho un proceso de titulación masiva, se les ha parcelado, se les ha dado título. Pero ahora que es una propiedad, la empresa fácilmente puede cuestionar el título y proceder con el resto del contrato. Si una parte que no han tocado no tiene nada que ver con las expropiaciones, de todas maneras, la empresa puede hacerse a cualquier título tierras
dentro y fuera del área de concesión y puede usufructuar de ellas. Eso lo sigue diciendo el contrato. Y la ANATI tiene que darle curso a esas peticiones y, según dice el contrato, sin mayor demora. Nada de lo que ha hablado tiene que ver con expropiación, porque la expropiación, en efecto, la hace el Estado. Todo lo anterior que he dicho son derechos de la empresa, donde la empresa puede hacer que ANATI, a falta de mejor término, más preciso, que ANATI sea su sirviente para poderle otorgar tierras en bandeja de plata sin necesidad de expropiación. Si tengo necesidad de uso de expropiación, como dijo Giovanna muy bien, ahí está el Código de Recursos Minerales. Esto y muchas otras cosas nos llevan a pensar de que al olvidarse el tema técnico, el tema de los múltiples incumplimientos, que yo no sé si los periodistas que la primera vez que lo descubrieron, hace ya años, descubrieron 201. Escuché una entrevista eh, televisiva hace algunos días que dijeron que eran más, 230 o algo así, pero igualmente son docenas de procesos administrativos y procesos administrativos que se han ido dilatando. Más de media docena de procesos penales, donde la empresa, según los informes técnicos del que el Ministerio del Ambiente tiene conocimiento, no solamente tiene conocimiento, están en sus anales, están en el ojo público. Es inconcebible cómo con estas personas se va a negociar cualquier cosa. Y como repite el ministro, porque es como el único vocablo que él entiende de derecho, a pesar de que me di cuenta muy reciente de que es abogado, viendo un video viejo de un enfrentamiento de él con el diputado Juan Diego Vázquez, dice el ministro de Comercio, sí, soy abogado. Y la verdad es que yo creo que fue lo que más me asombró de todo ese debate, porque lo único jurídico que hablaba era de buena fe, que es un principio de derecho civil, donde tú cuando negocias lo que es tuyo. Y si bien los contratos que hace el gobierno con particulares tienen algo de eso, ellos se hacen bajo la ley de contratación pública y no bajo la sucesión de inventos y parapetos que hacen para legitimar lo ilegitimable. Este nuevo maquillaje que le han colocado al contrato no lo hace constitucional. El hecho de volver a intentar con este gobierno no lo hace constitucional. Estos son asuntos donde el Estado cree, a través del gobierno, que es el que lo guía, de que el presidente puede escoger cuándo cumplir una norma jurídica y cuándo no hacerlo, o de que el presidente puede escoger cuándo cumplir un fallo o cuándo no hacerlo, o cómo posponerlo hasta llegar a un lugar seguro, la aprobación del contrato, y decir, ah, no, ya me pagaron una plata de indemnización y eso es lo que vale nuestros recursos naturales y la contaminación del sitio. Y es muy triste que los funcionarios piensen así, porque quiere decir que no conocen absolutamente nada de gestión ambiental. Y aquí quiero hacer un mea culpa. Muchos de nosotros, me refiero a personas que nos identificamos con el movimiento ambientalista panameño, luchamos para que ANAM fuera un ministerio de la República, porque lo que se le exigía a la antigua ANAM ya no parecía ser justo, que una autoridad pudiera pararse donde un ministro, donde un presidente, a decirle algo. El entonces candidato a la presidencia, Juan Carlos Varela, decía, no, si es un ministro, el presidente lo va a usar más fácilmente. ¿Qué íbamos a saber nosotros que exactamente 5 años después el mismo Varela iba a estar usando su ministro como si fuera una ficha? Y yo creo que estaría sobreestimando esos movimientos diciéndoles ajedrez, porque se trata de un juego muchísimo más burdo. En aquel entonces, donde esta empresa empezó su molienda, o ahora, porque están en el mismo ritmo. Un maquiavelismo barato, una imitación de maquiavelismo, dando tumbos hacia ya no diría derecha, sino un capitalismo absoluto que va totalmente en contra de la ley y donde la autoridad ambiental en todas sus formas ha sido neutralizada si es que en algún momento hubo algún hálito de que ésta pudiera servir en el gran esquema de las cosas. Aquí lo que tenemos es política pura y dura de la peor ralea, mal maquiavelizada,
donde todos aquellos escenarios que mi predecesora ha presentado son escenarios de cartón para tratar de legitimar lo ilegitimable. No hay nada técnico ni nada jurídico que lo avale. Ya el ministro lo ha demostrado varias veces diciendo que no, que yo me senté de buena fe, cuando la buena fe se demuestra en el cumplimiento de la ley, cosa que no ha hecho ninguna de las partes. Es más, a veces me parece que hasta a la misma empresa se le ha querido jugar vivo, toda vez de que se publica el fallo de la Corte Suprema de Justicia o se manda a publicar porque la Corte es cómplice de esto, eh, justo antes de la negociación. Así que es muy fácil pensar que en esa negociación a puertas cerradas digan, ah, bueno, me firmas o te aplico el fallo. Pero, ¿qué temor le va a tener esa empresa a un fallo si se ha mantenido años extrayendo recursos minerales sin ningún tipo de permiso válido del Estado, lo cual significa delito? La empresa ya no le tiene miedo al gobierno panameño, no le tiene miedo a ningún solo funcionario, no le tiene miedo a la opinión pública porque se siente protegida. A lo único que quizás le tiene miedo es a quienes financian su operación, que no financiarían mucho, porque los que hemos venido financiando esta operación con las exenciones fiscales del contrato anterior y con esta absoluta nada, de que no nos pagan nada porque no hay contrato, pero como no hay contrato siguen extrayendo igualmente, los que hemos estado pagando esta concesión ha sido el Estado panameño y todos los habitantes del territorio nacional. Y él a la sangre pensar de que esta es la manera en que nos ven a nosotros, a los ciudadanos y a todos los habitantes de este país, máxime a las personas humildes de Donoso. Para concluir, solamente quería enfatizar esto. En toda nuestra carrera profesional no hemos visto mayor desparpajo, mayor falta de aprecio hacia la normativa de un país, hacia la inteligencia de los panameños y finalmente hacia un propósito que está muy claro, que es el de ayudar y permitir llegar a esta empresa a un momento donde ella se vea legitimada, aunque no lo sea, por parte del órgano legislativo. Eh, Cuando llegue la fase, puedo contestar cualquiera de las preguntas que ustedes tienen a bien. Muchas gracias nuevamente por escucharme y estoy ansioso por escuchar a mi amiga Damaris Sánchez. Una preguntita antes de pasarle la palabra a Damaris, a los abogados. ¿Qué posibilidades hay, aparte de que logremos hacer una demostración de presión a la Corte, de desarrollar una demanda penal contra el presidente y contra el presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea y la minera por el incumplimiento del fallo? Obviamente sabemos que la Corte va a chifiar, dar larga y no va a prosperar, pero la pregunta es, ¿eso queda ahí en algún momento, salvo que lo descarten? Eso va a presionar a estos personajes para que presenten cuenta. Y eso combinado con las demostraciones y la presión en la calle, ¿valdría la pena hacer esa demanda penal? Nada más iniciaría respondiendo que el Centro de Incidencia Ambiental presentó 2 denuncias penales en enero de este año en contra del ministro actual y el ministro anterior de Comercio e Industrias, precisamente por su desacato del fallo de la Corte Suprema de Justicia al permitir que continúe la explotación de Minera Panamá sin un contrato vigente. Todavía está pendiente estas denuncias de un trámite en el Ministerio Público, de modo que supongo que nuevas denuncias ante las entidades competentes seguirían el mismo camino. No significa que las acciones no deban ser interpuestas, pero para que se sepa que ya se han interpuesto acciones en el sentido de poner en conocimiento de las autoridades competentes el desconocimiento rampante de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Por nuestra parte, hemos colocado 2 denuncias sobre temas periféricos. Considero que no por eso menos importantes. El primero, como han tenido conocimiento,
varios de ustedes, fue la promoción a través de la autoridad de promoción comercial hacia el extranjero o algo por el estilo. Yo no sé, se supone que teníamos un viceministerio dedicado a eso, pero bueno, igual ahora hay una autoridad que también está dedicada a lo mismo, que estaba promocionando un proyecto llamado extracción minera en áreas protegidas. Y lo tenía con un orgullo napoleónico en su página web. Así que, por supuesto, colocamos la denuncia penal estableciendo la prueba electrónica y dentro del mapa, porque tenían un mapa para promocionar a los sitios, se encontraban no solamente áreas protegidas, sino comarcas indígenas. Incluso Cerro Colorado, que es un sitio prohibido por la ley desde hace más de una década, donde personas han muerto para poder proporcionar aquella garantía al pueblo nove de que sus recursos no van a ser esquilmados. Bueno, eso estaba promocionado, no obstante la ley. Y como ustedes saben, por antonomasia, en las áreas protegidas, ya sea de manera general o de manera específica, este tipo de actividades está prohibida. Río Pito, en Gunayala también, Chorcha, eh, era una verdadera salvajada. Eh, en cuanto al tema ya con Minera Panamá, denunciamos penalmente también a la autoridad marítima y a Minera Panamá, debido a que dentro de esta puesta en escena, porque en realidad es un tema totalmente como de politiquería de gabinete, ¿no? Bueno, vamos a movilizarnos hacia este lado y ellos van a reaccionar así y vamos a colocar nuestra ficha de otra manera. Cuando supuestamente estaban peleados con la empresa y la autoridad marítima, como ya fue dicho, paraliza las exportaciones de concentrado de cobre, la autoridad marítima lo hace a través de una resolución donde dice que desde 2017 ellos tenían conocimiento de que había un exceso de embarque de concentrado de cobre que ponía en peligro la estabilidad de la nave y por tanto también a su tripulación, a la carga y al medio ambiente. Ahora lo pueden estar negando los voceros de la autoridad marítima. Sin embargo, eso es lo que tienen en su resolución y ese tipo de cargas, esas irregularidades en el cargamento se han dado durante más de un lustro y en dos gobiernos no se hizo nada. Por tanto, la parte gubernamental está siendo acusada por omisión de funciones públicas, entre otros, y también la empresa minera por delito ambiental debido a que está extrayendo recursos naturales en condiciones de irregularidad, porque la misma tiene que someterse a una fiscalización y control ambiental en todo el trayecto del producto que es panameño hasta que se cumpla ya con los requerimientos de la concesión o la relación jurídica que tenga. El Ministerio Público, yo no lo voy a excusar acá, pero yo creo que está bastante claro de que el Ministerio Público en muchos delitos, en delitos informáticos, en delitos contra la administración pública, en los temas de corrupción, todos estos delitos entre comillas nuevos, así como el delito ambiental, no solamente tiene problemas de medios de acción, sino también un problema de enfoque. Con el tema del delito ambiental, ellos esperarían ver un muerto, un lesionado. Por eso es que les va tan bien con el artículo 421, que es el de las mascotas, porque ahí sí ven una mascota con un ojo morado o con una pata rota o con una costilla rota y ya ahí pueden más o menos hacer justicia pero con las mascotas porque es a lo que están acostumbrados con delitos de lesiones. Pero en este tipo de delitos ambientales que son multifactoriales hay que pensar, hay algunos delitos que los puede cometer solamente la administración pública. Y el Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? Al mismo acusado lo invita a hacer la inspección con él, lo invita a hacer los informes con él. Autoridad Marítima, ¿qué fue lo que pasó? Cuando se ven en los mismos eventos, se ven en las mismas actividades, se llaman mutuamente para pedirse ayuda y cuando viene uno y los denuncia, los invitan a ellos mismos a hacer los informes que lo van a exculpar a ellos mismos. A veces el Ministerio Público se resiste y en esta resistencia pasan meses, donde a veces las denuncias son intrascendentes. Pero sí estoy con nuestro apreciado anfitrión, disculpen, de que hay que presionar más a las autoridades que juzguen a servidores públicos
esto hay que seguirlo haciendo y entiendo que han existido algunos reveses. Desconozco la extensión de ellos porque no he visto las denuncias, pero yo creo que con el cuidado que hay que tener, aprender de los reveses, hay que seguir la presión jurídica a la vez que la presión social. Querida compañera Damaris, su turno de palabra. Buenas noches a todos y bueno, luego de escuchar a Harley, yo creo y a Joana, todos estábamos como muy ansiosos de mirar desde la perspectiva legal en dónde estamos en este momento, sobre todo frente a este anuncio que estamos recibiendo en la tarde de hoy. Y queda claro que pese a todas las acciones legales que se han interpuesto en un ánimo de detener este proyecto, este precedente nefasto que se está creando no solamente tiene una consecuencia en el área de Donoso, en el tema de la falta de respeto al cumplimiento de las normativas ambientales que Panamá se supone se ha esmerado en estar desarrollando a lo largo del tiempo, sino que genera digamos, una sensación bastante de decepción para toda la sociedad, porque vemos que hay un sistema legal que no está funcionando para proteger la vida, la naturaleza y por supuesto el derecho de la población a un ambiente sano. Que nuestra máxima norma, que es la Constitución Nacional, es pisoteada, que no hay un respeto hacia ella y por lo tanto eso va a generar otras consecuencias. Y es que otras empresas, otros individuos van a replicar este modelo de no cumplir las normas ambientales. Entonces, más allá de este daño tan grande que representa Minera Panamá, hay una lesión para mi concepto mucho mayor. Y nosotros lo hemos percibido en el caso de la provincia de Chiriquí, cuando se venían denunciando el desarrollo masivo de proyectos hidroeléctricos en nuestras cuencas hidrográficas, la población lo que optó por decir es si a las hidroeléctricas le permiten hacer eso, nosotros también vamos a hacer. Entonces se dio como todo un concepto de que si aquel puede hacer, yo también puedo hacer. Y hemos visto un avance de la frontera agrícola, hemos visto un desarrollo, una ocupación de la tierra que había sido, digamos, detenida por un proceso de, hay una ley que protege un sitio específico, se declaran áreas protegidas, la gente empieza como a restringirse un poco del accionar, se limitan a avanzar en esas tierras, se limitan a ejercer cierto tipo de actividades, pero cuando hay empresas que empiezan a abusar de las normas y abusar de la naturaleza, también hay personas que van replicando este modelo. Entonces hay para mí una lamentable consecuencia en esta falta de respeto que vemos a la norma, en que todo este proceso que los abogados han llevado adelante no tenga un efecto en lo que estamos todos queriendo mirar, que esta empresa se le detenga porque ha ejercido una función sin un contrato. Ustedes lo han estado reiterando y sin embargo continúan. Y nos restriegan en nuestro rostro que con 4 cositas que arreglaron, probablemente en las próximas semanas ellos van a formalizar este contrato. Y yo creo que ya a nivel jurídico habrá que hacer muchas otras cosas, tal vez a nivel internacional, denuncias internacionales, pero la movilización social es lo único que va a poder detener esto en las condiciones en las que estamos. Y tiene que haber una sociedad muy bien articulada, muy bien informada, haciendo análisis estratégico de las cosas que podemos o no podemos hacer, porque no hay otra manera de detener esto. Como lo dijo Harley, teníamos concesiones en el caso de Chiriquí en las zonas del parque y solo la movilización social fue la que hizo que estas concesiones salieran, por lo menos ahorita,
de los mapas, pero ¿quién dice que a futuro no van a volver? Porque si pisotean la Constitución, pueden francamente volver a solicitar estas concesiones, igual Cerro Colorado, que está en la comarca, y que los efectos de esta mina va a traer consecuencias gravísimas sobre las provincias vecinas y sobre todas las poblaciones que están en las partes bajas. Entonces hay que hacer un trabajo urgente con la sociedad porque esto va corriendo. No sabría yo qué cosas se pueden hacer, porque la presión social ha estado, yo he mirado desde Veraguas, los movimientos sociales, los movimientos de los campesinos, gente que si bien es cierto no tiene una formación académica, tienen un apego a la tierra y una conexión con la tierra, que tal vez ha mantenido la defensa de estos territorios, pero luego, hace unas semanas atrás, cuando la gente en la capital se movilizó, también vemos que hay una reacción porque la gente mantiene tal vez esa conexión. Entonces, como sociedad tenemos que exaltar esa parte. Vamos a perder el agua. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. La contaminación de las fuentes de agua que abastecen a todas las poblaciones que están cercanas, pero también las lluvias ácidas, los vientos y todas las consecuencias que se van a traer a las áreas circundantes. Es un factor que yo creo que las comunidades tenemos que tener más claridad de eso y que el movimiento popular es el que puede hacer una transformación sobre esta decisión que el gobierno está tomando, obviando todos los criterios, todos los sustentos sociales, legales, científicos que se han podido presentar tanto en la asamblea como en los distintos espacios de discusión en los que yo los he visto participando. Y un elemento que yo creo que también es importante destacar es el tema del cambio climático. Ninguno de nuestras comunidades está exenta de la vulnerabilidad que tiene Panamá frente a un cambio climático que cada vez está llegándonos con más fuerza. Una mina en las partes montañosas, en las partes altas, representa un riesgo altísimo por todas las consecuencias que se pueden tener, no solamente con la misma extracción y con la contaminación de las aguas, sino por el rompimiento de las minas de relave o de los embalses de relave que se puedan o que se deban estructurar en estas zonas. Entonces hay muchos factores que el gobierno ha pasado por encima, está ignorando la vulnerabilidad de nuestras poblaciones. Entonces, quien tiene que hacer defensa en este momento de los derechos que tenemos como ciudadanos a protegernos de estas amenazas es la propia sociedad. No lo vamos a tener en los diputados, que ya la mayoría sabemos cómo anda esto. Eso es un negocio de millones de dólares que están allí, y funcionarios que puede ser que estén conscientes de la situación, pero que están cuidando su trabajo y que no van a emitir opinión alguna respecto a esto. Y no solamente me refiero a los funcionarios del gobierno, sino a funcionarios que están en toda la estructura gubernamental. Gente que puede estar en oposición a este proyecto, pero que en este momento están totalmente silenciados. Y es una estructura lamentable que nos llamemos un país democrático cuando los funcionarios públicos son los primeros que están reprimidos y no pueden opinar sobre un tema tan complejo como es la minería, y que nos va a afectar a todos independientemente de donde estemos en el territorio nacional. Entonces, no puedo hablar más profundamente porque los temas legales los manejan acá los compañeros Joana y Harley, pero sí desde la perspectiva social estamos en un punto crítico. Harley lo llamó un punto de inflexión. Es así. Tenemos que tomar como sociedad una decisión, y suena difícil escuchar al señor Eddie decir es que va a tener que haber una protesta social y van a tener que resultar personas heridas para que el gobierno se detenga a pensar un poco. Yo no sé si se van a detener a pensar, porque ya hemos tenido experiencia de compañeros indígenas que fueron afectados, que no ha habido un resarcimiento de justicia para estas personas y los proyectos fueron impuestos. Pero también se detuvieron algunas leyes que estaban
impulsándose en aquel momento. Entonces, todo esto lo tenemos que analizar. En Chiriquí vamos a estar apoyando la marcha de este 12 de octubre, que yo creo que hasta es una fecha muy simbólica, una fecha en donde debemos rechazar cualquier forma de colonización. Estas mineras, estas empresas transnacionales vienen con nuevos modelos de colonización y nosotros como sociedad tenemos que defender nuestro territorio. Es nuestra casa. Nosotros no vamos a poder ir a ningún otro lugar. Vivimos acá, somos campesinos, la mayoría de la gente que vive en Donoso, Colón, son personas campesinas que viven de la tierra y eso lo tenemos que defender. Entonces, el 12 de octubre vamos a estar marchando, pero no sé si más allá de las marchas que hemos acostumbrado a hacer, marchas cívicas, pacíficas, se puedan generar otros eventos, porque yo creo que la gente también está cansada de mirar que se tratan de hacer las cosas de una manera pacífica, justa, por lo legal, y no hay una respuesta favorable en la defensa de la tierra y en la defensa de los derechos de la población. Sí, muchas gracias, Damari, como siempre en el clavo. Hay una pregunta que se dirían dirigida a Joana y a Harley de un participante, Clare Herriges. Él pregunta que averiguó que se puede hacer una solicitud en la Fiscalía General de Cuentas para que se investigue los daños al ambiente, a la flora, fauna, pérdida de calidad de vida, al patrimonio social de Panamá, y que ese reclamo iniciaría una investigación en la Contraloría que tendría consecuencias legales sobre los perpetradores. Si eso es cierto o no es cierto. No sé si Joana tuviera algo que decir al respecto, pero me adelanto para quizás mencionar tres cuartos de lo mismo. Recordemos que esto, lo primero que ha hecho el gobierno nacional y las autoridades que nos rigen y que rigen la materia ambiental, ya sea de manera directa o de manera transversal como la Contraloría, esto no es técnico ni es jurídico, esto es bastante político. Hay que seguir utilizando las herramientas jurídicas para abonar avenidas para resolver el problema eventualmente, pero esto es como una especie de juego que juegan con nosotros para poder llegar a una meta, finalmente legitimar como un juego de India. Por tanto, para ir a la Contraloría, la idea es adecuada. Los recursos naturales son valores estatales, pero ¿qué pasa? El mismo gobierno no les ha puesto valor. Y este es un mandato que se encuentra desde la Ley General de Ambiente de 1998, es un mandato. Y precisamente la Contraloría General de la República está facultada para poder y, de hecho, valora algunos recursos naturales, el forestal, por ejemplo, y los presenta en su página de Panamá en cifras. Sin embargo, muchos de los problemas que tenemos es que la parte económica de los recursos naturales no se contempla de la forma en que se ve en los países que se respetan. Acá en Panamá se ven 375 millones de dólares como la gran cosa, cuando en realidad lo que se está destruyendo puede valer potencialmente enormemente más, pero es porque el Estado panameño no le ha dado valor a los recursos naturales, no le da valor al suelo, no le dan valor a los bosques. No es lo mismo darle valor comercial a una madera que darle valor a un bosque que vale muchísimo más, porque permanece en el tiempo. Y así los países se llenan de contrasentidos. En el caso de Panamá, ya la misma directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, al sacar la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, verifica que en todo Panamá en general y en Colón en particular va a haber falta de agua. ¿Y qué es lo que estamos haciendo contrario a todos los principios de la sostenibilidad? La ACP quiere acaparar por un lado y con el contrato también se acapara por el otro. Damaris habló de los proyectos hidroeléctricos. El contrato permite a la empresa poder desviar los ríos por un lado y por el otro lado le permite generar energía eléctrica.
le permite generar energía eléctrica renovable. En papel, la energía hidroeléctrica también es renovable. ¿Ven hacia dónde voy? Todas estas lecciones aprendidas que ocurrieron en Chiriquí y en otros lugares, no van por el camino de ser aprovechadas, muy por el contrario. Se busca acaparar el recurso porque la empresa puede generar energía no para su actividad minera, sino para vendérselo a cada uno de nosotros y más allá. Así que todo está orquestado hacia el otro lado de la sostenibilidad. La idea es buena, vamos a observar qué futuro tiene. La Contraloría, según su ley orgánica, debería realizar alguna especie de auditoría, pero yo creo que todos sabemos cómo terminan estas auditorías de la Contraloría en lo personal, para efectos de un proceso con la AMP. Unos asociados y yo pedimos una auditoría y en efecto, cuando van, que normalmente la Contraloría debería funcionar así, cuando tienen que ver con bienes del Estado y dejar mal al gobierno de turno, no han sido muy diligentes. Sin embargo, creo que la idea amerita que se revisite y que a ver qué oportunidades tiene. Pero por ahora me parece que la propia denuncia a nivel penal y poder, quizá utilizando un término coloquial, cantar los errores administrativos que sabemos que no pueden superar, sería una buena vía para ir abonando formas de atacar este contrato y que exista, como dice el Código Penal, justa retribución para con los servidores públicos que están facilitando esto. Yo Juana, coincido, sí, yo coincido en que es una idea interesante para explorar. Ciertamente más factible lo vería por la parte de la lesión patrimonial que sufre el Estado al estarse exportando sus minerales sin una retribución, sin el amparo de un contrato de concesión. Quizás por ese ángulo un poco más factible, toda vez que coincido con Harley que la valoración económica de los recursos naturales no es nuestro fuerte en Panamá, pero ciertamente es una vía que podría ser explorada. No tengo mucha confianza, ahí compartimos también en los dictámenes de la Contraloría, porque recordemos que el primer contrato que fue ah, sometido a la Asamblea pasó por el Contralor y fue un refrendo en cuestión de días. Y suponemos que el nuevo contrato revisado no será la excepción. Entonces, lamentablemente no ha habido una gestión objetiva, imparcial, por parte del Contralor en muchos temas y pues este no ha sido la excepción. Em, Veo también que hay preguntas en relación al anteproyecto de moratoria. Aprovecho para contestarlas también. El proyecto de moratoria es un proyecto de ley que se presentó por la Dirección de Participación Ciudadana en la Asamblea, es decir, además de los diputados que tienen iniciativa legislativa, cualquier ciudadano puede presentar a través de la Dirección de Participación Ciudadana un proyecto de ley, pasa por un filtro para determinar su viabilidad y luego de eso es asignado a una comisión para que sea prohijado. Esto quiere decir para que sea avalado por la comisión y pueda continuar su trámite y recibir los 3 debates que requiere para hacer ley. Este proyecto de ley fue presentado en el 2021 por Ciam y otros miembros del Movimiento Panamá Más y Minería. Sin embargo, nunca fue prohijado por la Comisión de Comercio, quedó estancado allí. Y cada vez que hay un cambio de legislatura debe ser presentado nuevamente si no ha sido prohijado. Así que este año, en julio, nuevamente las organizaciones insistimos en su presentación y se encuentra nuevamente para prohijamiento de parte de la Comisión de Gobierno y por eso hemos insistido en las diferentes intervenciones, incluyendo en las sesiones de la consulta pública del contrato, a exigirle a la Comisión de Comercio que haya pronto prohijamiento de este proyecto de ley, se abra el debate, se convoca a todos los sectores de la sociedad para discutir finalmente si la minería metálica es una actividad viable, conveniente, deseable para nuestro país, y de modo que podamos tomar la decisión colectiva finalmente de desvanecer esta actividad completamente de nuestro territorio. Y hago un comentario adicional allí en el sentido de que ha habido algún ruido en relación al término moratoria y de por qué que no estamos de acuerdo con una moratoria porque no es una prohibición completa de la actividad de minería metálica en el país.
Y debo aclarar aquí que siento que es un ruido foráneo que trata más bien de dividirnos, cuando realmente no hay ninguna diferencia práctica entre una moratoria y una prohibición, porque tienen un efecto idéntico. Es decir, una moratoria indefinida restringiría al Ministerio de Comercio e Industrias para poder emitir nuevas concesiones mineras metálicas, para renovar concesiones ya otorgadas, obligaría a todas las entidades que han estado emitiendo permisos complementarios para la actividad minera a dejarlos sin efecto, de modo que al final tendría los mismos efectos que una prohibición con ese concepto. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, sería menos vulnerable a un ataque en el futuro, eh, ya que nuestra constitución permite, establece parámetros para la explotación minera, de modo que consideramos que establecer una moratoria indefinida sería menos vulnerable a un potencial ataque si la ley de prohibición, por ejemplo, es aprobada y que no sea alguien interesado en destruir sus efectos, que lo lleve a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte considere que no se podía prohibir la actividad minera sin pasar por una reforma constitucional. Entonces, desde nuestra óptica, la moratoria es una opción de los mismos efectos y menos vulnerable a un ataque por la vía de inconstitucionalidad. Cristel. Gracias, Bernardo. Sí, yo quería dejar unos comentarios sobre lo que han presentado Damaris, Joana y Harley, y es que precisamente cuando nosotros analizamos colectivamente qué temas debíamos abordar en este conversatorio, todos dijimos, vamos por el tema de la moratoria minera, porque estamos en un momento súper peligroso a nivel de las estrategias políticas que vaya a tomar, estrategias políticas mediadas por las estrategias legales y de mercadeo, publicidad, que va a utilizar el gobierno y la empresa para meter de todas maneras el contrato. Viene fiestas patrias, viene diciembre, vacaciones, y son esos periodos en los que el movimiento popular, el movimiento ambientalista muchas veces se desarticula o baja la guardia. Entonces es muy importante que nosotros como parte, aquí estamos integrantes de varias organizaciones a lo largo del país, incluso veo por ahí que se conectó, bueno, yo creo que ya se conectó Octavio, que es de Donoso, compañero mío de la universidad, y que ha estado luchando contra el tema de la minería también. Entonces, todo esto está conectado tal como lo dijo Damari. La lucha por nuestros ríos, por nuestros mares, por nuestras aves, por nuestra biodiversidad, está estrictamente vinculada con la minería y es muy, muy importante que nosotros como parte de los movimientos a los que pertenecemos, hagamos un frente amplio, una lucha permanente y una vigilia permanente contra ese contrato y hacia la moratoria minera, porque es la única manera de frenar este y otros proyectos que van a ocasionar los mismos vejámenes y peores que este. O sea, no somos, hay que reiterarlo, aquí están, en este conversatorio está Eddie, está Reca, está Rosabel, está Isaías, todos han explicado aquí y en todas partes con datos por qué no somos un país extractivista. Panamá no tiene desierto del Sahara, ni del Atacama, ni de ningún lado. No se puede y tenemos que pararnos firmes y decir no, y no podemos dormirnos y el lema y el centro de nuestra lucha a la vez de derrotar este contrato y cualquier otro contrato con minera es la moratoria. O sea, es algo que queremos recalcar y reiterar con vehemencia como movimiento. Gracias. Una pregunta para Joana. Joana, con la presentación del anteproyecto de ley de la moratoria, ¿no se le ha pedido, por ejemplo, a Juan Diego o otros diputados estos que acojan ese anteproyecto? En un momento se exploró la posibilidad de que alguien de la bancada independiente presentara el proyecto, pero consideramos en su momento que tenía más legitimidad presentado de manera directa por las organizaciones que venimos sosteniendo una posición crítica de la minería por muchos años, y que perfectamente los diputados podían prestarle su apoyo durante el trámite.
sea, que realmente no es que haga una diferencia tan importante en este momento quién ha sido el que presenta la iniciativa, sino lo crucial aquí es el empuje que se le dé a nivel de la comisión para que sea prohijado y que el primer debate sea abierto. Recordemos que la agenda de una comisión está al arbitrio de su presidente, o sea que toda la presión debe ser hecha en el sentido de que el diputado Roberto Abreu, quien funge como presidente de esta comisión en este momento, ponga este proyecto de ley en agenda para que sea prohijado en una sesión y posteriormente para que sea abierto su primer debate. Recordemos que han habido actos sucesivos de supuestos diálogos mineros y el más reciente fue en el 2021 cuando el Ministerio de Comercio e Industrias inició un proyecto de hecho con el Banco Interamericano de Desarrollo para unas mesas de diálogos, para establecer directrices para una nueva política minera, pero una invitación selectiva, excluyente de muchos sectores sociales panameños y que partía de la premisa de que la minería era buena y deseable para nuestro país y que teníamos que sentarnos a discutir cuáles eran los cambios estructurales, institucionalidad, regalías, cuánto de regalías, etcétera, estructuras de fiscalización, eh, sentarnos a ver cómo podíamos hacer para fortalecer el país y desarrollar la minería metálica a lo largo y ancho de nuestro territorio. Por supuesto, nosotros como organización rechazamos esa invitación y de inmediato hicimos el conocimiento público en lo que tramaba el Ministerio de Comercio e Industria a espaldas de la ciudadanía, porque no fue jamás hecho público por el propio Ministerio de Comercio e Industria. Entonces, totalmente de acuerdo con todo lo dicho por Cristel en el sentido de que la apuesta en este momento tiene y debe ser totalmente hacia declarar nuestro territorio libre de minería a través de la aprobación del proyecto de moratoria y que no podemos contentarnos ni con este remozamiento del contrato, porque no, esto no es el rechazo, y por supuesto que no nos podemos contentar simplemente con que la discusión se siga centrando en torno al contrato de Minera Panamá, sino que el momento para un Panamá libre de minería es ahora. Muchas gracias. Damaris. Yo creo que las fechas que vienen son claves y si bien se puede desarticular mucho la sociedad, también nosotros podemos promover que el nacionalismo no es solamente marchar y vestirnos de uniformes y ir muy elegantes y bonitos a los desfiles. Yo creo que es el momento también de llamar a la ciudadanía a que los desfiles patrios se conviertan en una defensa de la patria. Y en este momento es crucial hacerlo. Y yo diría que si logramos esa movilización nacional con los estudiantes, con los docentes que han estado activos en esta lucha, podemos lograr transmitir un mensaje importante con respecto al rechazo, pero sobre todo también con la necesidad de una moratoria minera en Panamá. Y tenemos que aprovechar esta coyuntura. Y en Chiriquí nosotros marchábamos en cuanto desfile había y la gente nos gritaba que qué hacíamos marchando ahí, que el 28, que eso no era para eso, pero es para eso, es para defender a la patria. Y yo creo que tenemos que nosotros mismos como movimientos sociales, ir con nuestra bandera en contra de la minería a estas actividades y dejar en alto que la patria no es solamente un desfile, la patria hay que defenderla de otra manera. Si me permite, Bernardo. Dale, Harley. Sí, el tema de la moratoria es importante. Recuerdo que cuando esto, hay un tema que es falso, a mi juicio. No es lo mismo interpretar el derecho que rebuscar las palabras en una norma jurídica para después tratar de justificar lo que uno le dé la gana. El hecho de que la minería sea permitida en la Constitución Política, el artículo 257, numerales 5 y 6, no quiere decir que el Estado está obligado a hacer minería. Esto lo digo para abonar lo dicho anteriormente, de que la vía de la moratoria es la vía más inteligente, porque cualquiera pudiera alegar que una prohibición de la minería colisionaría con este artículo constitucional, que el Estado entonces no pudiera hacer minería. La moratoria es más armónica con este artículo y también con el artículo 121 de la Carta Magna, que establece que la ley de moratoria, entre paréntesis, eh, regulará de que de la actividad minera no se den perjuicios sociales, económicos y ambientales.
Sabemos que el Código Minero ha fracasado en esto y por tanto es más, la Constitución política da cierta prelación al leer su letra a las concesiones no, a la explotación minera hecha por el Estado o a través de empresas mixtas o estatales. El Estado puede dar concesiones, según la misma Carta Magna. Pero ¿qué dice el Código Minero a partir de 1963? Ah, no, yo soy preferiblemente para las concesiones privadas. Lo dice en su primer artículo. Por tanto, hasta el mismo código es un poquito vulnerable. La moratoria en ecología se ha practicado hábilmente, por ejemplo, para el tema de las ballenas. Lo digo mucho. La moratoria se convirtió en una necesaria prohibición en su primer momento. Y en casos excepcionales de desarrollo sostenible, me refiero a las comunidades indígenas que de verdad sí cazaban estos animales para subsistencia, un sistema de cuotas. Proporciones guardadas, una moratoria entonces fuera más viable. Yo esto lo he explicado a personas de los grupos. El tema de la prohibición es algo que por supuesto se anhela por muchos aspectos. Sin embargo, me parece que la moratoria es más inteligente y también es más inteligente en el sentido de que a un Estado, a un gobierno, por ejemplo el de ahora, que ha demostrado tener esta pasión por este contrato, no por el tema minero en general, por este contrato, una pasión, yo creo que sin límites, una pasión que yo creo que no hemos visto en otro gobierno por ninguna otra cosa. Esta es una defensa incluso a riesgo de integridad personal. Me refiero a las reacciones del ministro de Comercio, me refiero a las reacciones del mismo presidente. Estos son temas que les interesan personalmente a ellos. Plantear ante un gobierno decir una prohibición es algo, es encontrarnos con un no antes de plantear cualquier cosa. Plantear una moratoria es algo hasta con lo que estaban de acuerdo hasta hace un par de años, cuando de repente algún tipo de destello inexplicable les pegó para dar un viraje de 180 grados a la situación donde nos encontramos ahora. Eh, Aquí unos temas, yo creo que hay que contar las bendiciones también. Eh, el, el foro es un tema pesimista. Este foro ha sido de reacción al último clavo en el ataúd de la posible credibilidad que hubiera más o menos podido tener. Ya todos sabíamos lo que iba a pasar, pero no es lo mismo ver saber del diablo que verlo llegar. Sabíamos lo que pasaba, pero no otra decepción, porque uno lo que quisiera es creer en su gobierno, ¿no? Porque es el gobierno del país, creer en algo por lo menos, pero nos siguen demostrando lo que ya todos sabían, nuestra bendición. Y yo creo que muchos de aquí lo hemos experimentado. Cada vez que se da una conferencia sobre el contrato a personas que no lo han leído, cuando se les lee, la gente despierta, como si fuera de algún tipo de hechizo. Y esto es con estudiantes, con profesionales, con trabajadores, con sector privado y con distintos tipos de actores de sociedad civil. La gente despierta. Eh, Los únicos que quizá algunos diputados con los que he hablado han despertado, otros, ¿qué es lo que dicen? Ah, bueno, hay que pedir más plata, porque ya son casos perdidos. Pero yo creo que existe el mismo contrato, es su propio antídoto. Lo que hay que hacer es que la gente lo lea, más allá de la propaganda gubernamental. Esta es una ventaja que se tiene. Otra ventaja, otros sectores que si bien poco a poco han ido incorporando al sector a la parte ambiental en sus esquemas, han salido con una gallardía increíble. Ya se ha mencionado, ¿no? Los trabajadores, los educadores, los sindicatos en general, la sociedad, la población civil ha salido a las marchas, se ha manifestado. Todos han tomado el tema como suyo. Actores de la sociedad civil, economistas, políticos en gran cantidad han acudido a los llamados. Así que me parece que el tema es atractivo para continuarlo. Ya no es un tema de apartados o de personas desadaptadas al sistema como es. Otro tema, se ha eh,
muchos de ustedes, porque he escuchado a algunos de ustedes decir que, bueno, cuando se retira el contrato, bueno, no es una victoria. O si se hacen tal cosa, no es una victoria. Me parece que sí son unas victorias porque dejan de relevancia la desesperación o dejan desnudo al emperador del traje nuevo. Lo dejan desnudo como es, que no tiene razón de ser, y eso suma más adeptos a la causa. Yo creo que sí hay muchas bendiciones. Yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero si hay alguien con influencias en el movimiento, yo creo que una conferencia de prensa mañana mismo es indispensable. Se puede hacer, o por lo menos un comunicado o algo, eh, diciendo lo que todos sentimos. Hay que despreciar esos artículos, quizás ser un poco atrevido y decir que son ridículos, porque en efecto es como meterle 5 clavos nuevos a una casa condenada y al final el gobierno va a decir, mira el clavo, mira el clavo. En el proceso que yo inventé te di participación y te di, no, no, es que nosotros no te dijimos eso, te dijimos muchísimo más. Así que yo creo que hay que contar las bendiciones, yo creo que hay que por lo menos estar satisfechos de que todos los que hemos podido, hemos estado al máximo de nuestras capacidades en esto y los que quizás todavía no, yo creo que podrán, porque es algo de lo que dependerá mucho de la siguiente generación de panameños que tenga que lidiar con este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta más? Sí, Bernardo, hay unos chats que yo creo que son como un poco estremecedores, son críticos al movimiento. Yo creo que ellos también tienen ¿cómo les digo? Un papel en esta historia, ¿no? No sé si quisieras por lo menos compartirlos y tú como te dedicas a las comunicaciones. sí, aquí, a ver, se preguntaban sobre, digamos que se dice que Suntrak ha predominado en las protestas, sí, Suntrak, Convergencia, CGTP. El movimiento sindical ha tenido una presencia tal vez mayor que los grupos ecologistas y ciudadanía en general. Yo les contestaba que sí, que a las próximas marchas pueden participar con el cortejo de Panamá Vale Más y Minería, que es el grupo concentrado de las organizaciones ambientales y ecologistas, ¿no? Aunque también hay algunos gremios como Asoprofia EVE. Eh, Hay algo también que dice Clark Herriges, que eh, al final, en los discursos, que es cierto, al final en las marchas hablan 5 o 10 personas y se diluye la marcha. Deberían de hablar, si hubiera más coordinación, 3 oradores centrales con cosas muy concretas, ¿no? Como dice él, con información actual sobre el proceso y pasos para lograr la moratoria. También hay que dejar esas bocinas y catos repetitivos y tener voceros que hablen puntos específicos sobre lo que podemos aprender durante la marcha. Yo pienso que el canto repetitivo que debemos tener ahora es no a la minería, moratoria ya permanente e indefinida. Esos son 2 cantos concretitos que hay que mantener en esta coyuntura. ¿Qué otro elemento preguntan que se ha dado una buena conversa en los chats? Eh, Grupos comunitarios, sí, participan grupos comunitarios en la marcha y han caminado ya sea con Panamá Vale Más y Minería o con otros grupos comunitarios. Cristel, ¿quiere decir algo? Sí, que lo que pasa es que Harley plantea un tema interesante que es lo de conferencia de prensa y demás. Yo creo que eso se puede abordar de una manera o o sea, todos aquí pertenecemos al movimiento Panamá Vale Más y Minería, pero hay una diligencia importante y ahí creo que hay varios compañeros y compañeras acá
que tienen la capacidad de plantearlo en este foro y poder hacer esa conferencia lo más pronto, y me imagino que tienen también un plan de actividades para lo que viene esta semana. Así que, bueno, solo lo dejo aquí para que pues, se pase la voz, la voz allá. Nosotros no tendríamos aquí desde el Movimiento Democrático Popular, y creo que desde este convocatorio, desde este conversatorio, la capacidad de organizar eso así para mañana, pero sí creo que hay compañeras y compañeros que lo pueden plantear y ver cómo se organiza, ¿no? Eso era lo que quería decir. Y bueno, y también yo creo que ya vamos terminando con el periodo de preguntas y respuestas y ya finalizando el conversatorio. Te cedo la palabra, Bernardo. Sí, yo para cerrar, que recordemos que el 12 de octubre hay convocado una marcha. Esa marcha que parte del Parque Porra, creo que va a la presidencia. Y ahí caminemos juntos, lo que no seamos de un sindicato o de Suntrac o del otro, caminemos con la bandera de Panamá vale más en minería y demandemos la moratoria ya, porque incluso en el pacto bicentenario del gobierno le salió que la gente pedía moratoria ya. Entonces, que cumplan, al igual que la Corte, su fallo con ese compromiso del Pacto de Bicentenario. Sí, buenas noches. Déjeme cerrar el celular. Yo lo tenía escuchando. ¿Me escuchan? Sí, dile. Sí, buenas noches. Mi nombre es Verónica Russo. Mire, yo he participado en diferentes reuniones donde inclusive el licenciado Harry Michel también estuvo con el grupo del Instituto Nacional en la casa de una... Espérese, déjeme cerrar. Ciérreme ese Zoom. Sí, el punto que quería señalar es que, bueno, yo he participado también en las reuniones que ha hecho la Mesa Única del Diálogo en la Universidad de Panamá, la Facultad de Economía, que se han hecho dos reuniones de dirigentes sindicales. Eh, yo he sido dirigente sindical de la Contraloría General, ya no trabajo, ya me retiré, pero es importante que se unan los grupos. Esa es mi posición. Yo siento que el tema de las marchas sí son importantes. Yo vi en las marchas al profesor Argote, a la doctora Brito, vi muchos personajes en esa marcha que me alegró que estuvieran ahí. Sí es cierto que hay que haber una coordinación para efecto de cuando se presentan en las tarimas, algunos que tienen, de repente, el licenciado Harley Michel, que tiene experiencia sobre el tema, porque es un abogado ambientalista, exprese también sus opiniones, que ya lo hemos escuchado también en la asamblea, y es importante esos puntos que se señalan también a la hora de finalizar la marcha. Lo que es, las ergas que se emiten son cortas y breves porque no se pueden gritar tantas cosas cuando uno va caminando a las marchas. Eso tiene que ser, nosotros gritábamos mina, muerte. Eso es lo que significa, ¿no? La mina es la muerte. Eso es lo que realmente se gritaba en las marchas que yo participé. Así que yo también pretendo ir a la marcha el día jueves a apoyar, pero definitivamente que siento que tiene que haber una coordinación de los líderes de todos estos grupos. La semana pasada yo participé en uno de un señor que es Cholo, le dicen Cholo, que es de Colón. Cholo García, sí. Ajá, yo también participé con él, ahí habló la licenciada Raiza sobre lo que pasó en el foro, que ella se presentó, vi el video, que estuvo excelente. Así que yo creo que todas esas personas que se unen, pues porque son ambientalistas y que conocen bien los temas, tienen que coordinar eso para que el día de la marcha haya una concentración, y en la tarima, como dice el señor, esto pueda presentarse a hablar. El tema de la ley moratoria, bueno, hay que ir a la asamblea a hablar con uno de los diputados para que vuelva y la presente. Se puede hablar con los diputados independientes o inclusive con el nuevo presidente de la comisión para ver qué dice, o con otro diputado para ver qué se puede hacer, pero hay que ir a apoyar, hay que ir a un grupo y ir a hablar con los diputados en un lobby, no sé, y que ellos presenten nuevamente este proyecto. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias a usted.
Ok, dicen que no se requiere presentarla, sino que la prohíben, pero si quedó en otro periodo, tiene que volverse No, a... ya se presentó por segunda vez. Ok, Por ya, eso yo ya. le hacía la pregunta a Joana, Ok. presentar, acercarnos, por ejemplo, a Juan Diego, que ha estado muy proclive a apoyar esta lucha contra el contrato minero, a que él prohíbe ese proyecto de ley y lo presente en la comisión, porque está en la comisión, a ver si prospera. Sí, para el tema de procedimiento todo está cumplido, el proyecto de ley está vigente en este momento, lo único que necesita es que el presidente de la Comisión de Comercio lo elija, lo ponga en agenda para que se prohíje y posteriormente lo ponga en agenda para que sea discutido en primer debate. Y creo que allí tendremos claramente el apoyo del diputado Juan Diego Vázquez, aunque no haya presentado él personalmente el proyecto, porque ha manifestado claramente su posición en la comisión y en el pleno en contra de la minería en Panamá. Y creo que podríamos tener el apoyo quizás de algunos otros diputados, tanto en esa Yo, comisión como en el pleno. De modo que lo que se necesita en este momento es una presión fuerte, una presión política, una presión en las calles, una presión de diferentes tipos, por diferentes medios, para el presidente de la Comisión de Comercio para que prohíje el proyecto de ley y para que abra el primer debate, convoque a la sesión y a todos los actores. Joana, quiere decir que si abre o no prohíbe el proyecto, nadie más lo puede prohijar. Correcto. Es que lo prohija la comisión y la forma de que la comisión lo Ah, prohíje es que lo ponga en agenda en una sesión de la comisión y que la comisión en su mayoría lo apruebe. Y lo mismo pasará con el primer debate. Tiene que ser una acción de la comisión. puchica, si es por ábrego, hay que presionar en la calle y duro. Sí, yo creo que ya podemos ir terminando por la hora y me imagino que muchas y muchos aquí ya pues están a punto de Cansados. terminar su día. Les damos las gracias nuevamente de parte del Movimiento Democrático Popular y de todas las organizaciones que son parte de esta lucha. Minería es muerte, Panamá vale más sin minería y moratoria minera ya. Que tengan una excelente semana y nos vemos el jueves en la marcha. Gracias. Chao. Muy buenas Gracias, noches a buenas Gracias. todos. noches. Buenas noches.